Hoy aprenderemos a cómo identificar si una gráfica es una función o no. ¿Cómo saber si una gráfica corresponde a una función? Basta con trazar una vertical sobre toda la gráfica. Dicha línea no debe cortar a la gráfica en más de 2 puntos. Veamos el siguiente ejemplo. En la siguiente gráfica, indicar cuáles de ellas son funciones y cuáles no, ya que le coloqué la respuesta. Pero vamos a ver. Tenemos acá una línea vertical. Vamos a trazar dicha línea vertical, lo vamos a pasar sobre toda la gráfica. Hagámoslo. Encima de toda la gráfica. Y vemos que está cortando apenas en un solo punto a la gráfica. Observemos la curva. Esta es la gráfica. Tenemos el eje Y, tenemos el eje X y tenemos la curva, la gráfica. Seguimos trazando y observamos que va cortando aún corta en un solo punto. Seguimos trazando, sigue cortando en un solo punto la gráfica. Para este lado no hay gráfica, no corta ningún punto. Aquí sigue cortando un solo punto, aquí abajo no corta nada. Seguimos, sigue cortando un solo punto. Seguimos, aquí no corta ningún punto de la gráfica. Seguimos cortando un punto, sigue cortando en un solo punto. Listo. Ya trazamos la línea vertical sobre toda la gráfica y hemos observado que dicha línea corta la gráfica en un solo punto. Por lo tanto, que concluimos que esta representación, esta gráfica, sí es una función. Acá está. ¿Por qué es una función? Repetimos nuevamente. Porque al trazar una línea vertical sobre toda la gráfica, debe cortar en un solo punto de la gráfica. Si corta en más de un punto, la gráfica no sería una función, ya que aquí en este caso esta gráfica cumple con la definición de una función, es decir, que cada elemento del dominio del conjunto de partida le corresponde un único valor en el conjunto Y, o sea, en el eje Y. Continuamos con el siguiente ejercicio. Tenemos la siguiente gráfica y queremos saber si dicha gráfica es una función o no, si corresponde a una función o no corresponde. Y aquí colocamos que no es una función, pero ¿por qué? Tomamos el ejemplo. Tomamos aquí una línea vertical y la vamos a pasar por toda la gráfica. Aquí aún no corta la gráfica. Observemos acá la forma de la gráfica, una curva. Tenemos el eje Y y tenemos el eje X. Esta línea vertical lo vamos a trazar por toda la gráfica para observar si corta en un solo punto o en 2 puntos de la gráfica al mismo tiempo. Vamos a ver. Aún no corta. Aquí comienza a cortar. Vemos que aquí comienza a cortar en 2 puntos. Vemos un punto acá y un punto a este lado. Seguimos pasando. Sigue cortando en 2 puntos, por lo que no cumple la condición. Ya hemos visualizado que esta gráfica no corresponde a una función. No corresponde a una función, puesto que al trazar la línea vertical sobre toda la gráfica, corta aquí en este punto, en esta parte de la gráfica, la corta en 2 puntos. Por lo que esta gráfica no es una función. Aquí tenemos la respuesta, no es una función. Veamos el siguiente ejemplo. Acá de la misma manera tenemos el eje Y, tenemos el eje X y tenemos la curva. Tenemos la representación gráfica. Queremos saber si dicha representación corresponde a una función. ¿Qué debemos hacer? Simple y llanamente es trazar, en este caso, una línea vertical sobre toda la gráfica para ver si corta en un solo punto o en 2 puntos de la gráfica al mismo tiempo. Veamos lo siguiente. Trazamos la línea vertical,
Comenzamos a trazarla. Vemos que va cortando un solo punto. Aquí la corta en un solo punto. Sigue cortando en otro punto más. Sigue cortando. Pero observamos que no corta en dos puntos al mismo tiempo, sino en un solo punto. Ojo, debemos estar pendiente que es la gráfica. No es que si corta el eje X, el eje Y al mismo tiempo con la gráfica, no. Es solamente la curva, la gráfica. Aquí vemos que está cortando un solo punto nada más. Acá hay un solo punto de la gráfica. Porque si observamos aquí está cortando el eje X, pero no. Es a la gráfica. Si corta dos veces o una vez o más de una vez en la gráfica. En este caso hemos observado que corta en un solo punto. En toda la, en este caso el trayecto de la gráfica. Colocamos acá que sí es una función puesto que cumple con la condición y aún así cumple con la definición de una función, que cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único valor en el conjunto de llegada. Es todo por esta grabación.